Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Día 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, un Día del Trabajador especial. Primer Día del Trabajador en el gobierno, en el nuevo gobierno, o sea, de José Antonio Kast. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este día tan, que me parece a mí va a ser muy noticioso. Oye, y se inaugura además con ya la jornada laboral reducida a 42 horas. Así es, un gran beneficio para los trabajadores, creo yo. Así una gran ganancia. Una gran ganancia, sin duda alguna. Oye, le contamos a la gente, mira, nosotros estamos súper contentos. Así es. Sí, estamos muy contentos porque nuestro comité creativo, acá generamos una nueva dinámica de programa que no va a ser siempre, se lo explicamos a nuestros auditores, no va a ser siempre, va a ser en la medida que se requiera, ¿no es cierto?, una sección que se llama Causa Abierta. Para no olvidar. Para no olvidar. ¿Y por qué, Gustavo? Porque tú sabes que ha habido tantos casos emblemáticos que involucran casos de corrupción, que involucran la política, la élite, a los empresarios, crímenes también, porque no solamente circunscrito, ¿no es cierto?, como a la contingencia de nicho, sino que casos que son emblemáticos y que siguen abiertos. Y que no se sabe en qué están. Que la gente, y por eso que la segunda parte de nuestro eslogan de esta nueva sección, que creo que es muy interesante, porque a uno son tantos los casos que van ocurriendo, sí. Es tanta la información, es una avalancha de información permanente que los ciudadanos, nosotros mismos, sí, nos olvidamos de, ¿y en qué estará tal o cual caso? ¿En qué habrá pasado con tal o cual persona? Y eso, la verdad, las cosas que nosotros vamos a tratar de ayudar un poquito a la gente para que no olvide justamente causas que son relevantes para el país, para el sistema, para la democracia, para el sistema judicial. Y que la gente suele olvidar porque, bueno, ocurren tantas cosas que la noticia más nueva va dando a la anterior. Es como que se va comiendo la noticia anterior. Y aparte exacto. Y el otro valor agregado que tenemos, Gustavo, que la gente queremos que lo sepa, es que nosotros además, los casos que vamos a empezar a analizar bajo esta nueva sección de Causa Abierta... Para no olvidar. Para no olvidar, parece tango. Como Sábado Gigante. Claro. Causa Abierta para no olvidar es también trayendo el recuerdo a estos casos, pero que tienen ciertas actualizaciones. Que oye, perdona, mi referencia a Sábado Gigante fue como que se me cayó el carnet. No, pero yo también me acordé lo mismo, pero lo que no me acuerdo es lo que se decía. Sí, Sábado Gigante y la segunda parte no me acordaba. Claro, pero Francisco decía Sábado Gigante y aquí se tenían que parar y decir algo. Exactamente. Bueno, pero nosotros somos Causa Abierta para no olvidar. Para no olvidar. Bueno, y el caso que trajimos hoy día es un caso de verdad que es para no olvidar. No. Este caso, de hecho, cuando hicimos el catastro de toda la gente involucrada hasta ahora, en este caso, ya sea porque fueron llamados a declarar testigos, porque son imputados, porque son personas de interés de parte de la Fiscalía o que están afectados por este caso, la verdad es que resulta bien impactante. Yo diría que sin duda alguna, muchos ya lo han denominado como el caso de corrupción más importante de los últimos, 50 años. Exacto. Así que, no sé, pues entremos en materia, como nos dicen los magistrados cuando estamos alegando. Entre en materia, abogado. Vaya al punto, por favor. En una línea. Bueno, como ya se podrán estar imaginando, este caso es el caso Audios. Famoso caso Audios, también digamos, caso Hermosilla. Como caso Hermosilla, caso Factop, que tiene sus orígenes en noviembre del 2023. Hacer una pequeña reseña, ¿no es cierto? Uh-huh. En circunstancias en que se reúne, esto lo devela un reportaje de CIPER, después nos enteraremos de que este audio se lo llevan a este medio de comunicación uno de los involucrados. Así es. Rodrigo Toppelberg, digamos. Él es el que filtra este audio. Exacto. Y el que encarga la grabación. Claro, y esto se produce en un audio de 105 minutos que todo Chile lo escuchó en su momento, donde se involucran tres personas: Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer. La gran Leonardo Villalobos.
Ya vamos a hablar de ella, la gran Leonarda Villalobos. Entonces, en este caso, claro, en síntesis, lo que ocurre es que ella, por supuesto que sin autorización de los que estaban ahí, en el contexto de una reunión de trabajo, de confianza, ¿no es cierto?, termina grabando estos 105 minutos de conversación, donde se devela una serie de, más que irregularidades, derechamente de delitos. De corrupción. Y bueno, y esto estalla. Y la verdad es que debo decirlo, mira, yo te voy a hacer una revelación personal. Yo fui alumna de Luis Hermosilla en la universidad. Entonces yo... por suerte no con las mismas costumbres. Por supuesto, o sea, mi experiencia de Luis Hermosilla, y no estoy haciendo una defensa de él en la causa, es que es una persona tremendamente correcta, siempre de usted, siempre muy caballero. Entonces yo debo reconocer que cuando escuché el audio me quedé así, pero no de ingenua, me quedé, como si dice un buen chileno, perdonando el coloquialismo, para adentro. Sí, porque escucharlo hablar en esos términos, sobre todo de las mujeres, aparte de que no, si hay que pagar, y si, bueno, y si esto es un delito, en fin. Bueno, entremos en materia. En este caso, a modo de resumen, los delitos que han sido imputados son soborno, cohecho, lavado de activos, evasión tributaria y tráfico de influencias. Pero vamos a lo más sabroso, Gustavo Lorca. ¿Qué es lo que la gente finalmente quiere? ¿Quiénes son todos los que están involucrados? Mira lo que voy a hacer. La gente que no nos puede ver, voy a describir mi acción. Me voy a colocar mis lentes de lectura. Muy bien. Sí. Asumiendo acá de que los años hacen lo suyo. Por supuesto que sí. Felizmente. Entonces vamos a ver quiénes son los involucrados en este caso para ir refrescando un poquito la memoria. Muy bien. ¿Te parece? Vamos. Partamos. El número 1. Esto parece un ranking. Así es. La abogada Leonarda Villalobos. Abogada y, según las propias palabras de Luis Hermosilla, una psicópata bien orientada. Ella es la persona que filtra el audio. Así es. Y bueno, y filtra un audio de la segunda personaje, don Luis Hermosilla, abogado penalista, conocido en los tribunales como el señor de los pasillos, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, ex asesor de Andrés Chadwick y Sebastián Piñera, ex abogado Claudio Espina, que la verdad que es un abogado con casos de alta connotación. Caso de Jaime Guzmán. Ojo que también fue abogado de la persona de confianza, el asesor de segundo piso de la moneda de Gabriel Boric. Así es, hasta que explotó este caso. Hasta que cae en desgracia. Hasta que cae en desgracia fue el abogado de ¿cómo se llama? Del ex diputado y del segundo piso. Se me fue el nombre. A mí también se me fue, pero la gente lo ubica. Es irrelevante. Bueno, después tenemos el número 3, Daniel Sauer, que es uno de los dueños de Factop, socio de Doppelberg. Así es. Con una billetera bastante generosa para obtener lo que él quisiera, porque la verdad es que hablaba con una tranquilidad, así como que le da exactamente lo mismo, si eran 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Así es. Dios mío. Y el siguiente personaje es su socio, Rodrigo Doppelberg, que es el socio de Factop. Y que de alguna manera están involucrados en un defraude, en un fraude que afecta, hasta ahora, lo que se sabe, afecta a gran parte o a muchos miembros de la colonia judía en nuestro país. Y árabe también. Y en lo que se sabe hasta ahora, aparentemente las defraudaciones llegarían a la friolera de más de 100 millones de dólares. Así 100 millones de dólares, eso me recuerda al caso de... ¿Cómo se llama? De Alberto Chan, que también fue 100 millones de dólares. Así es, que está en la isla de Malta, hasta donde sabemos. Tomándose una copita de vino. O de Malta. Oye, también está, doña Ángela Vivanco, que hasta hace poco tiempo fue ministra de la Corte Suprema, fue vocera de la Corte Suprema, una prestigiosa profesora de la Pontificia Universidad Católica, y que termina pasando desde lo más alto el Tribunal de la República, el Tribunal Máximo. El honor más grande para un abogado, para aquellos que no saben, el honor más grande para un abogado que le gusta la judicatura es justamente llegar a ser miembro y ministro de la excelentísima Corte Suprema, que es la última instancia en términos legales en nuestro país, digamos. Y la pesadilla menos pensada que podría tener un ministro de la Corte Suprema es terminar en el banquillo de los acusados, como terminó Ángela Vivanco, siendo formalizada y quedando con la medida cautelar de prisión preventiva hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ella está en prisión preventiva. O sea, imagínate lo que puede ser eso, la gente en sus casas que se imaginan llegar a la más alta magistratura y terminar compartiendo celda con reclusas internas. Así es. De todo tipo. A pesar de que por temas de seguridad de doña Ángela Vivanco está en una celda
con ciertas condiciones para estar un poquito aislada del resto de la población penal, efectivamente, porque también es bueno que la gente lo sepa. Aquellos que hemos tenido alguna relación, en mi caso particular, con el tema penal, no. No. Categóricamente no. No, en general, cuando las personas que caen en desgracia y caen en prisión preventiva y son o ex policías o ex carabineros, o ex autoridades, o ex ministros de corte, la verdad que pueden ser efectivamente maltratados al interior del penal. Por eso que ella está de alguna manera en una situación de cierto aislamiento para evitar justamente eventuales atentados en contra de su persona. Qué buen punto, porque hay que decir, Gustavo, que gracias a ella, en mi opinión, lo que se hace es que se corrige una tremenda injusticia, que era la existencia del anexo Capitán Llaver para delitos económicos o para personas de alta connotación pública, ¿verdad? Porque para hombres. Para hombres, ese es el tema, ¿no es cierto? Para hablando hombres, como la Catalina Pérez de los convenios, estos son hombres adultos, digamos, ¿no? Bueno, esa es otra explicación que... Eso ya lo veremos, eso ya lo veremos. Que nadie se la creyó. Bueno, después, ¿quién sigue, mi querido Gustavo? Bueno, después doña Ángela Vivanco. Otro connotado, perdón. Quiero solo agregar respecto a Ángela Vivanco que se da la paradoja en este caso, que efectivamente ella, uno de sus principales obras o libros escritos, era uno que hacía referencia a la ética en materia judicial. Imagínate la paradoja. Es una paradoja, francamente. Entonces, vamos al siguiente, que también tiene obras. Él sí es un reputado penalista, autor, doctrinal, muy buen abogado, don Jean-Pierre Matus, también ministro de la Corte Suprema, que a través de estos audios se han develado también gestiones para su nombramiento, en el proceso de su nombramiento, y bueno, la estrella de este caso era Hermosilla, pero que hasta el día de hoy, hasta el momento al menos, se ha salvado. Ha zafado. Por ahora. Porque no sabemos dónde van a terminar estas cosas, sobre todo porque se han abierto nuevas aristas de investigación de otros fiscales regionales como el fiscal de Arica, que ya lo vamos a ver más adelante, y que evidentemente puede eventualmente traer otras consecuencias. Oye, el que no se salvó siendo también Supremo, el máximo tribunal de la República, era un tremendo ministro, fue presidente de la Corte Suprema, el presidente más joven, el ministro Sergio Muñoz. Sergio Muñoz también involucrado en este caso y que termina siendo finalmente despojado de su cargo de ministro de la Corte Suprema. Algunos dicen que fue más bien, aparte de esto, por temas con su hija, en un caso paralelo, por decirlo así, pero que finalmente el máximo tribunal decide sacarlo, ¿no es cierto?, de las filas del máximo tribunal. Que básicamente tiene que ver, en este caso, también aparece a raíz del caso Audios, también se develan ciertas gestiones que tienen que ver justamente con la compra de unos departamentos de la hija, que además fue sancionada extrañamente. Graciel Muñoz. Graciel Muñoz. ¿Tú sabes que fue compañera mía de universidad? Mentira. No, verdad. Fue compañera mía de universidad. Pero tú no te ibas a ejercer tu profesión en Italia. No. ¿Desde allá? Me hubiera encantado. Bueno. Pero no se puede. Exacto. No se debe. Bueno, así es. Sigamos adelante. Sí, pues. La siguiente, doña Verónica Sabaj, ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto de quien también hubo gestiones de parte de Luis Hermosilla para su nombramiento como ministra de Corte. Ya. Y en este caso es bien relevante porque aquí la Corte Suprema tiene un criterio completamente distinto frente a hechos casi idénticos respecto de otro involucrado que vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Y que de alguna manera da cuenta de un cierto sesgo de género, porque se castiga a uno pero no a otro, a una mujer pero no a un hombre, casi por idénticos hechos. Y eso llama mucho la atención. ¿Y en qué termina? ¿En qué estás, Verónica Sabaj? ¿Termina siendo sacada de la Corte? Sí, claro. Termina siendo desaforada y expulsada de la Corte de manera ignominiosa, como todos estos casos, porque el siguiente también fue expulsado de la excelentísima Corte Suprema. Yo recuerdo haber visto su entrevista el día previo al que fue finalmente objeto, porque aquí en este caso fue desvinculado a la Corte Suprema producto de una acusación constitucional. Así es. Don Diego Simpertegui, ex ministro de la Corte Suprema también, ahí con unos vínculos, ¿no es cierto?, con viajes y con conexiones que yo vi el programa, de hecho lo vi en Mesa Central, lo entrevistó Iván Valenzuela, y no lograba explicar esto de que no somos amigos, pero tú viajas al extranjero con en varias ocasiones y
siempre coincides con los mismos personajes, y eso no lo pudo nunca explicar. Es un poquito sospechoso, como diría el Mofica. Sí, avancemos. Sigamos. El siguiente es don Antonio Ulloa, conocido como el poeta. Oye, ¿es el poeta como tú? Como a ti te dicen en algún programa por ahí, el poeta. El poeta. Sí, pero en mi caso yo no le mando poesía a mis colegas, digamos. ¿Y le mandaba poesía a quién? Todas las mañanas le mandaba poesía a Luis Hermosilla. Mentira. Sí, pero sí. ¿algún ejemplo, no? No. ¿A la mano no? No tengo un ejemplo a la mano, pero sí siempre. Pero muy queridos, así como muy... Sí. Querido mío, que tengas un día hermoso, una luminosa mañana. Íntimos amigos, claramente, porque alguien que le mande todas las mañanas este tipo de cosas, que el otro se lo agradezca, etcétera, la verdad que resulta un poco raro para alguien que imparte justicia con un abogado de la plaza que permanentemente litiga en las cortes de nuestro país. Y en este caso, bueno, él era ex ministro de la Corte de Apelaciones, y que la Corte Suprema, con el voto de 8 ministros del más alto tribunal, lo salvó de la destitución y particularmente de haberlo sacado del Poder Judicial. Y de hecho es no la Corte Suprema, sino que es el Parlamento quien... el Congreso quien lo desafora y lo expulsan por notable abandono de sus deberes. Fíjate que aquí yo quiero hacer un punto breve en lo que tú decías en relación con Verónica Sabaj, donde se da un poquito la injusticia que siempre se dijo que lo de Verónica Sabaj, sin digamos, convertir esto en que no es nada, digamos, pero era bastante menos los hechos que dicen en relación con Antonio Ulloa. Entonces no se explica por qué la Corte fue tan dura con Verónica Sabaj, o a lo mejor estaba bien que fueran dura con ella, pero debieron haber sido igualmente duros con Antonio Ulloa. O sea, no es que uno sea menos grave que el otro, porque ambos son graves. O sea, en uno hay una intermediación de ¿cómo se llama? De tráfico de influencia, de tratar de que te nombren como ministro, y además te logras tu objetivo de ser nombrado como ministro, pero además colaboras con el abogado que te ayuda incluso para que es lo que le pasa un poco a Ángela Vivanco, lo que le pasa también al siguiente sujeto que le da estrategias de defensa. Te lo dejé a ti porque me lo dejaste en bandeja. Porque tú, digamos, tramitas. Yo tramito precisamente. Mira, casi se me cae se nos cae el agua. nos cae la estantería. Sí, yo tramito temas penales, voy a hacer bien rápido porque mira, estamos en la mitad de la lista, nos queda poco tiempo, o todavía nos queda tiempo, pero queremos desarrollar más temas y las últimas novedades. Fíjate que el próximo protagonista de esta trama, ¿no es cierto? A mí me tocó litigar muchas veces la Fiscalía Regional Oriente, que por razones X me toca básicamente esa jurisdicción, y es ni más ni menos que el ex fiscal regional Manuel Guerra. Manuel Guerra, quien hasta hace poco, en una extensísima audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares, termina en prisión preventiva. ¿Quién era? Ex profesor de la Universidad de San Sebastián. Hay que decir que fue profesor de la Universidad de San Sebastián después de haber renunciado al Ministerio Público. Así es. Y dentro de todas estas peticiones que él hizo, que quería formar parte del Consejo de Defensa del Estado, que la gente que no lo sabe en sus casas, es un muy buen trabajo para cualquier abogado de la plaza, ser parte del Consejo. Así es. Porque ganas una excelente renta y puedes seguir ejerciendo por tu cuenta. Entonces, además, un ex asesor en seguridad de la Municipalidad de Lucha y Municipalidad de la Florida, denominado como el defensor del pueblo. Pero mira en qué resulta el defensor del pueblo. Parece que no era muy defensor, y no era muy defensor del pueblo. Y tampoco del pueblo, porque termina en prisión preventiva. Avancemos. Rodolfo Carter. Oh, no, este te encanta. Sí, no. Encanta. Saludos para Rodolfo, para el senador. Efectivamente, Rodolfo Carter está bien involucrado con este señor porque además de ser el alcalde por 3 periodos y actual senador de la Araucanía, Rodolfo Carter estaba siendo investigado no solo por el Consejo de Defensa del Estado y por querellas en su contra, y además habiendo sido observado por la Contraloría General de la República por el mal manejo de más de 20.000 millones de la municipalidad. Y particularmente habían 3.800 en los que estaba bastante complicado. Y resulta que... ¿Y por qué delitos? Habían delitos de defraudación, cohecho, delitos de corrupción. Entiendo también que habían unas falsificaciones de instrumento público, en fin, o sea, eran delitos graves. Ahora, porque además se da la paradoja de que Rodolfo Carter es un abogado. Yo no sé si alcanzaron a ser compañeros de generación con Luis Hermosilla, pero... No creo, porque pero es menor. Él es menor.
Ah, bueno, sí, es que se ve muy joven él. Que eres malo. Sí, pero, digamos que es como mira, te lo voy a tirar de vuelta. Es como el estallido social que envejeció mal. Exactamente. Gustavo Lorca, ahí tienes. Ya no vamos a discutir de eso porque no es el caso, pero ya discutiremos sobre el punto. Pero mira, en el caso de Rodolfo Carter, claro, el fiscal que decide no investigar, no seguir investigando y generar todo el Estado para que para que se diera Impunidad. lugar a la declaración de no perseverar, que para que nuestros oyentes y telespectadores nos entiendan, esto es la decisión de la Fiscalía de decir, ¿sabe qué? No voy a investigar esto porque en realidad no veo ningún delito, no tiene ningún sentido seguir investigando. Perdona que te haga una pequeña o porque no hay prueba. No, tengo antecedentes, pero no son suficientes para llevar los juicios. Exacto. Gracias por la corrección. Es que usted me Bárbara. corrige en lo laboral, yo en lo penal. Bueno, pero muy bien. Rodolfo Carter. La que sigue es Lorena Parra, actual fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, y que está precisamente a cargo de la investigación. Ya voy a tener novedades sobre ella, que ya prestó declaración como testigo hace muy poquito, durante este mes. Así es, en el mes de abril. Sí, y se ha criticado, se ha dicho la defensa de Luis Hermosilla, que la realiza su hermano Juan Pablo. Ha dicho, bueno, que esto que es impresentable, que como la fiscal, que hay unas conversaciones donde ella le solicita ayuda a Luis Hermosilla para su postulación a la Fiscalía Regional. Yo fíjate que ahí en ese sentido yo saco en defensa de Lorena Parra. ¿En qué sentido? En el sentido de que porque ella no se margina, creo yo. Porque si ella tiene la convicción de que no tiene ningún tipo de vínculo me refiero ilícito, ¿no? Porque no puede desconocer la existencia de esas conversaciones, pero no hay un vínculo ilícito. Creo que habría sido un error estratégico el haberse marginado. Sí, ahí discrepo un poquito de tu criterio, porque yo creo que lo que aquí ocurrió... Sí, yo lo entiendo. Yo como no litigo en la Fiscalía, puedo no guardarme algunas cosas, como por ejemplo que Lorena Parra hizo gestiones con el Luis Hermosilla justamente para ser... ella estaba postulando a ser fiscal regional y evidentemente le pidió gestiones a Luis Hermosilla. Incluso se trataron de forma bastante coloquial, incluso le dio las gracias. Lo que quiero decir... Sí, pero no es la misma cercanía que con los demás. No lo sé, pero lo que quiero decir es que aquí yo creo que hay un poco de falta de sentido común, creo yo. Yo creo que más allá si hay o no delito, que eso lo va a determinar un tribunal con todos los antecedentes a la mano y a la vista. Lo que pasa acá es que, claro, como tú habiéndole pedido gestiones para ser nombrada en un cargo relevante a Luis Hermosilla, que hoy día es el encausado o es aquel objeto de investigación que tú misma llevas a cabo. La verdad, las cosas que me parece que ensucia la investigación y abre un flanco de nulidad eventualmente del proceso completo de investigación y de la falta de imparcialidad, porque aquí ocurren dos cosas. Una cuestión es que haya cosas respecto a las cuales se haga la sorda y la ciega, pero también se puede ir para el otro extremo, de que tenga un exceso de severidad, que la verdad las cosas que afecten los derechos en este caso del eventual imputado y encausado como es Luis Hermosilla. Sí, solamente en honor al tiempo, muy brevemente te replico. Lorena Parra no es la única persecutora en esta investigación. Sí. Acá recordemos que hay tremendos fiscales, como el fiscal Felipe Sepúlveda, hay fiscales de tomo y lomo, de gran fuste que están investigando esto, por lo tanto no veo mucho espacio para aquello. Ya, siguiente. ¿Me toca a mí? No te toca a ti. Me toca a mí, sí. Marta Herrera Parra es la actual gerente de ética y cumplimiento de Codelco, y hoy citada por Hermosilla a declarar. Por la defensa. La defensa. Hay que aclarar que Marta Herrera ocupó un alto cargo en la Fiscalía Nacional, primero. Así es. Segundo, Marta Herrera postuló y estuvo postulando seriamente a la Fiscalía Nacional en la última elección, digamos, sí. en la última asignación de fiscal nacional de Valencia. Así es. O sea, Marta Herrera también estuvo en eso. Después sigue un conocido de la política, que vamos a ser muy breve, Raúl Torrealba, exalcalde de la Municipalidad de Vitacura, más conocido como el Tronco Torrealba. ¿Quién sigue? Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI, imputado por fraude al fisco y defendido en su momento por Luis Hermosilla. Y aquí, claro, aquí también hay tema de conflictos de interés, de traspaso de información indebida, de procesos de investigación. Es decir,
también ha salido a raíz de los audios, los WhatsApp, etc. Básicamente los WhatsApp del teléfono de Luis Hermosilla, que hoy día se transformaron en una verdadera caja de Pandora. Y acuérdate que cayó también el posterior director de la PDI a propósito de lo mismo, porque también se le pedía información, acuérdate, le pedí información a Luis Hermosilla respecto de cómo iba la causa de Héctor Espinosa. Así es. Así que recordemos eso. Después sigue un conocido de la política también, un zorro de la política en el buen sentido de la palabra para algunos, en malo para otros, el senador Manuel José Osandón, quien fue investigado precisamente por Manuel Guerra. Así es. Quien a su vez informaba detalles de esa causa a Luis Hermosilla. Así es. Ese es el vínculo que existe. El siguiente es Darío Calderón. Darío Calderón, Bombalé lo llamaba cariñosamente como el Conde Negro. El Conde Negro. Sí, cómo olvidar a nuestro querido Eduardo Bombalé. Bueno, él, la verdad, las cosas que es un penalista que también patrocinó causas en la Fiscalía Oriente cuando Guerra era jefe regional. Y evidentemente no se han develado todavía porque se pidieron por el fiscal a cargo, el que está abriendo más aristas de esta causa. Felipe Sepúlveda. No, el fiscal regional de Arica. Carrera. Así es. Y él está pidiendo tener a la vista... Tiene razón, es Carrera. Así es. Está pidiendo a la vista una serie de antecedentes de WhatsApp de Hermosilla, básicamente porque Darío Calderón también ha sido mencionado en esos WhatsApp. Y es una persona de alta connotación y de altas influencias. No pública, pero por debajo. Vuela bajito. Vuela bajito, pero tiene una influencia monstruosa, diría yo. Algunos dicen que es mejor volar bajo sin meter ruido que estar tan visible. Exactamente. El siguiente. El siguiente estaba bastante más visible, que es el ex fiscal Tufit Bufadel de la Fiscalía Metropolitana Oriente, investigado por abuso sexual, lo que le costó finalmente su salida del ente persecutor del Ministerio Público. Y en este caso, el vínculo que existe es porque Guerra le pidió a Hermosilla que le prestara ayuda cuando su caso llegó a la sala de la Corte de Apelación en la que estaba Antonio Ulloa. Mira cómo se van entrecruzando. Nada es casualidad. Exacto. Todo va cruzándose. Todo va cruzando. Como una trenza. Luego está don Felipe Sepúlveda, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que trabajó con Guerra y que obviamente también sale nombrado y mencionado en los WhatsApp. Vamos a ver en qué termina eso, pero es uno de los personajes que ha sido salpicado por este caso. Pero mira, yo aquí nuevamente tomo la defensa. Fiscal Felipe Sepúlveda, yo lo conozco en tanto soy abogada litigante, lo conozco como fiscal, tengo la mejor opinión de Felipe Sepúlveda. De hecho, tengo entendido que hasta hace poco ocupaba el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes, no hasta hace mucho tiempo, durante un par de meses. Así es. Y ahora fue ascendido a una jefatura distinta que está como en un punto intermedio, por decirlo así, entre el fiscal jefe y la fiscal regional. O sea, es un fiscal de vasta experiencia, tiene a su cargo estas causas emblemáticas del sector oriente, por lo tanto, si es que ha salido nombrado, me imagino que de una manera muy tangencial, porque no veo ningún vínculo acá, pero bueno. Ya veremos qué es lo que dicen los jueces de garantía y qué dicen los tribunales orales en lo penal. Ya, y vamos terminando. Termina tú las tres últimas. Las tres últimas. Aparecen también vinculadas a estos WhatsApp las municipalidades de La Florida y Vitacura, la Universidad San Sebastián, y hay casos e investigaciones en la lupa del fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, que son básicamente el caso Penta, que es financiamiento ilegal de la política, como olvidar a Carlos Alberto Delano y a Eugenio Lavín, cerrado por don Manuel Guerra, y en el que se sacó a los en el que se fueron de esa investigación como fiscales el fiscal Gajardo y Norambuena. Aquí teníamos una pequeña discusión porque antes de entrar al programa, yo le decía que lo sacaron y Bárbara me decía no, se fueron, pero bueno, se generaron las condiciones para eso. Sí, solamente quiero hacer el punto. Me tocó a mí también, me tocó litigar mucho siendo querellante, tanto con Pablo Norambuena como con Carlos Gajardo. Y puedo cometer una infidencia. O sea, cuando yo me entero por la radio de que ellos renuncian, yo llamo por teléfono a Carlos y le pregunto. Y la verdad es que sí, tú tienes un punto que probablemente lo que hizo Manuel Guerra fue darles tantos portazos, ¿no es cierto?, que ellos terminan renunciando a sus cargos de fiscales por razones por principio. Y esto para el caso Penta, porque el fiscal Guerra no quiso llevar esto a juicio oral, que era la pretensión que tenían Gajardo y Norambuena. Oye, pero avancemos. Avancemos. Mira,
¿cuáles son las novedades? Voy a hacer la lectura simplemente. Vamos haciendo la bajada. Las novedades que tenemos en el caso audio. Primero, hay un titular. Voy a leer solo los titulares y después vamos desarrollando. Abogado Luis Hermosilla, que ya sabemos que es su hermano Juan Pablo. Así es. Dice, pueden haber delitos y está muy afectado. ¿Ya? Y esto básicamente referido a que apunta a que no se configuraría el delito de lavado de activos. Ya vamos a ir haciendo la bajada respecto a esto. Que esto es reciente, del 26 de abril, esta declaración. Es muy reciente. Es reciente, así es. Ahora, ¿qué otra novedad más tenemos también de fecha 21 de abril? La misma defensa, Luis Hermosilla, y aquí atención con esto, Gustavo, pide tomar declaración a la ex fiscal Marta Herrera, que ya hablamos de ella como una protagonista de esta historia, en el marco del caso Audios, ¿ya? Esto en beneficio de la defensa del propio Luis Hermosilla. Así es. Y por último, algo que también hemos conversado o adelantado, es las declaraciones que hizo Lorena Parra, fiscal regional Oriente, en el marco de su declaración, que fue el 24 de abril del 2026 de este año, como testigo, hay que ser bien claro, declara como testigo, y ella dice, comillas, quiero ser enfática, que no recibí instrucciones de Luis Hermosilla. Esas son las novedades. Y yo te diría que las últimas que son pues hay que decirle a la gente que hay algunas aristas de este caso que ha ido salpicando a mucha gente que hoy día están en manos del fiscal regional de Arica y Parinacota, don Mario Carrera. Y aquí es bien interesante porque cuando se determina la medida cautelar de Manuel Guerra, prisión preventiva. Prisión preventiva. El tribunal determinó, a juicio del juez de la audiencia, que Guerra gestionó con Chadwick y Hermosilla su incorporación a la Universidad de San Sebastián y que de esa forma se materializó la liquidación, escuchen esto porque esto es muy interesante, la liquidación de un crédito corruptivo acumulado durante 5 años. ¿Qué significa eso? Esto significa ni más ni menos que le pagaron por los favores concedidos en los últimos 5 años al señor Manuel Guerra. Por eso que uno siempre tiene que revisar cuando uno huele a que algo no va bien en materia judicial o en cualquier materia, ver quién se ve beneficiado eventualmente y cuándo. Y ahí hay que estar atento. Pero le habrían pagado entonces por estos favores, ¿no? Claro. Ya, pero resulta que esto, ojo, no es defensa, pero simplemente quiero entender, porque si algo siempre se ha dicho Manuel Guerra, que estaba desesperado una vez o antes de la renuncia, él ya preparando su salida al Ministerio Público, insisto, buscando a través de Hermosilla aparentemente, y lo planteo en condicional porque nada está comprobado, no hay un juicio, no hay una sentencia todavía definitiva, pero al parecer él había pedido que intercediera para el Consejo de Defensa del Estado, para el tema de la Universidad de San Sebastián, incluso para que formara parte del mismo estudio jurídico de Hermosilla y Andrés Chadwick. Ahora, eso cuando que tenían comunidad de techo. Ahora, cuando tú eres funcionario público, no importa cuál es el monto que recibes a cambio, no importa si esa gestión se concreta o no se concreta, el delito de tráfico de influencia se configura en la medida que tú haces la gestión de pedir un favor como funcionario público para lograr otra cosa. Basta con eso. Basta solo con eso. Y ahí solo quería señalar que Mario Carrera pidió al tribunal acceder a todas las menciones que figuran en el celular del penalista de Luis Hermosilla, de al menos 10 personas, 3 instituciones y 4 casos judiciales que estarían salpicados o envenenados. Algo que suene, algo que sea así como... Por ejemplo, dentro de los 10, pero algo que te llame la atención. O sea, a mí me llama poderosamente la atención, básicamente, el hecho de que se van a investigar las aristas vinculadas con las universidades de San Sebastián, por ejemplo. ¿Cómo olvidar ese gran sueldo de 17 millones por 20 horas semanales de Marcela Cubillo? La Municipalidad de Vitacura, obviamente, a raíz de los antecedentes que existen respecto del exalcalde El Tronco Torrealba. Y en el caso de la Municipalidad de La Florida, con mi amigo Rodolfo Carter y Manuel Guerra. Gran amigo. Mi gran amigo. Y específicamente las aristas relacionadas con los casos Penta, Exalmar, Dominga y Huracán. En Exalmar y en Dominga, con vinculaciones con el expresidente Piñera y Andrés Chadwick. Y en el caso Penta un poco lo mismo. Y en el caso Huracán, básicamente por ser un caso de alta connotación durante el segundo mandato del presidente Piñera y
que como todos hemos sabido en estos días salió, y ya hablaremos de eso en algún momento, las sentencias en contra del ex general director de Carabineros, el general Blue o general Blue, Aquiles Blue, que fue sancionado a penas de presidio justamente por el montaje que se hizo en el caso Huracán, que fue básicamente a través de una serie de modificaciones indebidas y de falsas imputaciones, trataron de involucrar a ciertos comuneros mapuches con ciertos eventos de incendios y cosas ocurridos en la Araucanía. Así que en ese sentido, este es un caso, o la información que existe en el chat de Hermosilla, es información que evidentemente resulta súper grave, porque al final, cuando tú afectas casos de investigaciones relevantes, de alta connotación social, además y de impacto público, lo que hace finalmente es torcer el principio de igualdad ante la ley. Sí. Oye, bueno, con respecto a lo que habíamos anunciado, esta declaración del 26 de abril de Juan Pablo Hermosilla, donde habla que su hermano Luis Hermosilla está muy afectado. ¿Esto por qué? Porque dice relación, y lo voy a plantear muy brevemente, con una nueva formalización de la que es objeto Luis Hermosilla por el delito de lavado de activos, donde su hermano Juan Pablo plantea, dice en síntesis, que acá él no ve los antecedentes que sean suficientes como para sostener el lavado de activos, pero sí reconoce que pueden haber otros delitos. O sea, también hay, para que la gente lo sepa, también hay una suerte de reconocimiento, si se quiere, de que hay hechos que ya no pueden contrarrestarse de una manera distinta que no sea aceptando, digamos, de que acá hay ilícito. Ahora él habla de que cometió errores, que está tremendamente afectado. Y bueno, y ojo con esto, porque todavía no se da esta audiencia de formalización. Así y aquí la Fiscalía lo que está pidiendo, a propósito, como va a volver a formalizar a Luis Hermosilla por este nuevo delito de lavado de activos, va a pedir la prisión preventiva. Recordemos que él estuvo en prisión preventiva en y ahora está en arresto domiciliario. Y ahora está con arresto domiciliario. Por ahí se mencionó también que en algún momento había incumplido el arresto domiciliario, pero también lo hemos conversado en otros programas, que la gente, para que lo entienda, tiene que ser como bastante refractario, bastantes incumplimientos o no justificados como para revocar el arresto domiciliario, sí, y volver a retrotraerle una prisión preventiva. Pero esa es la noticia. También hace referencia a las millonarias transferencias a Andrés Chadwick, habla de 17 transferencias. Son 190 millones entre el año 2020 y 2023. Claro, pero ahí también brevemente se puede entender de que hayan transferencias entre ellos, y eso tendrá que hacerse cargo Andrés Chadwick, porque fíjate que a mí me llama la atención una cosa. Andrés Chadwick, si tuviese la calidad de imputado, puede que la tenga, puede que esté siendo investigado. Recordemos que Lorena Parra dijo que cometió el error, creo que a mí me parece un error. Ya. De haber señalado en una conferencia de prensa a raíz de este caso que justamente había una investigación reservada en contra de Andrés Chadwick. ¿Por qué reservada? Pero lo cierto es que hasta ahora no ha sido formalizado. No. Y que esas 17 transferencias también podrían explicarse en tanto ellos llevan muchísimos, y a mí me consta, muchísimos años compartiendo comunidad de techo. Solamente decir eso, o sea, aquí todo puede pasar. Sí, por supuesto. Todo puede pasar. La segunda noticia es que, y esto se hace el 21 de abril, se publica, ¿no es cierto?, en este caso por Bio Chile, la defensa de Lucho Hermosilla, Lucho dije yo, se me salió, perdón, pero bueno, todo el mundo lo conocemos como Lucho Hermosilla. Así es. Para mí era el profesor Hermosilla. Pide la declaración de Marta Herrera, de quien ya hablamos. Ahora, ¿por qué pide la declaración de Marta Herrera? Porque la quiere para su defensa. Así es. ¿Qué es lo que quiere establecer en el fondo? Es para que se recalifique el delito el presunto delito de tráfico de influencias y se reconduzca o se cambie y se entienda que todas estas acciones más bien son prácticas privadas. Gestiones privadas, exactamente. Son gestiones privadas, entonces el fondo es decir, básicamente que acá esta dinámica que tenía Luis Hermosilla de conversar, en este caso con ejemplo con Marta Herrera, no es otra cosa más que gestiones privadas y está muy lejos de ser el delito que se imputa. Y ojo que cuando uno piensa en Luis Hermosilla no es el único. No. O sea, hay un montón de otros abogados reputados, incluso de su misma generación, que tienen estudios penales muy importantes, que hacen este mismo tipo de prácticas, porque en Chile lo que se ha descubierto, y eso es importante, lo que se ha descubierto con los chats de Hermosilla por esta grabación que hace San Leonardo Villalobos, porque esto no fueron gestiones ni del Ministerio Público, no fue una investigación del Consejo de Defensa del Estado. Tampoco fue investigación de CIPER. A CIPER le llegó el audio. Por supuesto. En bandeja de plata. Claro, pero a ver, yo reivindico la labor de CIPER. Porque por supuesto, si yo no estoy desmereciendo. No. A lo que voy es que gracias a eso que vamos descubriendo esto que a mí me parece que el caso de Hermosilla es solo la punta del iceberg.
¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en general los abogados siempre representamos y somos representantes de intereses privados y hacemos gestiones por nuestros clientes. Permanentemente es la labor del abogado, representar intereses de nuestros clientes. Ahora, el problema es cuando el abogado, además de tener esa profesión, realiza este tipo de gestiones en el mundo público, y ahí es donde la cosa se pone compleja. Claro, es que lo que pasa es que, mira, acá está lo siguiente. O sea, uno como abogado penalista, en mi caso, yo necesariamente necesito, y está legítimo y está regulado en el Código Procesal Penal, de que yo pueda entrevistarme con el fiscal de la causa. No solamente el querellante, el defensor, la víctima, el imputado, etcétera. Aquí la diferencia está dada porque todas estas personas de las que nosotros hemos hablado, y este caso dice relación con ilícito, y dice relación además, entre otras cosas, fundamentalmente con nombramientos de ministros de Corte de Apelaciones, ministros de Corte Suprema, nombramientos de notarios. Que no nos hemos metido ahí, pero... No, pero es que no nos da. Bueno, no nos da el tiempo, necesitamos 3 horas. Y la designación del fiscal nacional del proceso del año 2022. Entonces es ahí donde es grave, donde hay que distinguir lo que es lícito de lo que es absolutamente ilícito. Así es. Lo que pasa es que, claro, mientras tengamos estos sistemas de nombramiento donde interviene el poder político en general, la verdad que siempre vamos a estar un poco como a la deriva en ese aspecto, y yo espero que el Estado, todas las fuerzas políticas hagan algo para reformar el sistema de nombramiento de jueces, el sistema de nombramiento de notarios, que se ha intentado, pero el lobby notarial es francamente impresionante. Y en el caso particular de por ejemplo, Manuel Guerra, lo que tú hablabas de que los abogados tenemos la posibilidad de entrevistar, y es nuestro derecho, porque defendemos el derecho de una persona, de entrevistarnos con el ente persecutor, con los fiscal adjunto, quien corresponda. Y también como creyentes. Y como creyente. El punto, por ejemplo, en el caso de Manuel Guerra y Rodolfo Carter, cuando tú hablaste, me acordé inmediatamente de eso. A Rodolfo Carter, a pesar de la gravedad de los hechos que se le imputaban, no se le tomó declaración. Y hubo reuniones privadas que tuvo con el fiscal regional Manuel Guerra, no sé qué tan privadas habrán sido, pero en esas entrevistas, según lo que han develado varios medios de investigación, no se dejó constancia en la carpeta. Y aquí sería interesante, Bárbara, que tú contaras un poquito que uno, cuando tiene una entrevista con un fiscal como representante de una de las partes de la causa, en la carpeta queda la constancia y registrado que tú te reuniste con el fiscal. O sea, por supuesto, y es más, tú para pedir la entrevista la pides por el canal regular, que es un sistema la sigla es SIAU. Así es. Tú le pides por SIAU y eso queda registrado, así como uno pide diligencia, etcétera, y te conceden la entrevista. No, últimamente debo decir, como anécdota, que los fiscales en general están bastante ocupados y casi como que no te conceden entrevistas, están sobrepasado, o la hacen telefónicamente o la hacen telemáticamente, pero de que queda registro, y así lo pueden ver todos los intervinientes. Y ojo que ahí se devela también un problema relevante, porque cuando las partes no le permiten resolver dudas o hablar con el fiscal, yo creo que la verdad, independientemente de las razones que hay detrás, que pasa lo mismo con la alta carga de trabajo que existe en los tribunales laborales, los penales, familia, en fin, un montón de servicios. El sistema está colapsado. Independientemente de eso, lo que hay aquí, a mi juicio, es una afectación a los derechos fundamentales y al debido proceso. Porque para cualquiera de las partes. Para cualquiera de las partes, da lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Así que yo creo que ahí tenemos un problema gordo. Hay mucho que corregir. Oye, y la última noticia que publicada el 24 de abril, pero que data del 7 de abril, es que se concreta finalmente la declaración como testigo en la propia causa que investiga ella de Lorena Parra, así es, fiscal regional, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho varias veces, la Fiscalía Regional Oriente, donde declara fundamentalmente esto que hablábamos del titular, que ella nunca recibió instrucciones de Luis Hermosilla. Ella reconoce que existieron conversaciones con él durante esos años, ¿no es cierto? Hablamos del periodo entre 2018 y 2022. Así es. Ese es el periodo investigado. Y que siempre fue, y él siempre se presentó como abogado particular, más no como abogado. Recordemos que fue abogado del gobierno de Sebastián Piñera. Así es. Luis Hermosilla. De hecho, era el más cercano a Chadwick, era su abogado, a quien él le preguntaba, porque, bueno, independientemente de los temas que hoy día complican a Luis Hermosilla, hay que explicarle a la gente que Luis Hermosilla en general, por lo menos hasta hace un tiempo, antes de transformarse básicamente en un operador
jurídico, político jurídico, no sé cómo decirlo, pero esto del Señor de los Pasillos lleva décadas. Pero hace décadas que le pusieron ese nombre. Hay que reconocer que además Luis Hermosilla es un gran abogado, o sea, un tipo que conoce, que sabe, que no es un neófito, no es un inepto, es un tipo muy hábil, muy inteligente. Fue decano en la Universidad Andrés Bello, Así o sea, tampoco es, o sea, nadie discute sus capacidades. Ahora, Así es. Para cerrar el tema de Lorena Parra, ella cuenta también en su declaración, básicamente, bueno, ya dije lo que señaló, lo que afirmó, y básicamente cuenta cómo conoció a Luis Hermosilla, y lo conoce siendo ella fiscal, y en razón de una investigación en que ella está a cargo de esta investigación, que es la del sacerdote O'Reilly. Así es. Donde John Luis O'Reilly Hermosilla era abogado defensor, y en ese contexto es como ella lo conoce, y eso fue alrededor del año 2013. Así es. Ahora, pronóstico. Lorena Parra, yo creo que de testigo no va a pasar absolutamente a nada. Yo confío plenamente en la investigación que hace. Quiero confiar, por cierto, y de hecho lo hago. Confío en la investigación que está haciendo el Ministerio Público, porque piénsalo así también, Gustavo. Desde el día número 1, la defensa de Luis Hermosilla, en tanto tenía acceso a todos los mensajes que nunca borró Luis Hermosilla, que datan de muchos años. Por supuesto que sabían que habían conversaciones con Lorena Parra, entonces era un blanco, si tú lo quieres ver así, a atacar directamente. Y por supuesto que ella también lo sabía, de momento que tiene que haber recordado que tuvo estas conversaciones tal como ella lo relata. Por lo tanto, hacerse cargo de esta investigación y seguir adelante y literalmente caiga quien caiga, porque hay que decir que acá ha caído muchísima gente. O sea, es como que del caso Audios es como si fuera una Matrix. Esta es la causa madre, y se han abierto una cantidad de causas o casos. La gente da lo mismo el cómo uno se refiere a aquello, pero se han abierto una cantidad de aristas, y a su vez de subaristas, que es impresionante. No, de hecho. Entonces eso da cuenta también, creo yo, de no sé si la palabra es la transparencia, pero la tranquilidad que puede tener una fiscal regional como Lorena Parra de seguir a cargo de la investigación. Bueno, de hecho, yo ahí tengo una visión crítica, tú lo sabes. Por supuesto. Yo creo que el fiscal nacional debería ponerse los pantalones bien puestos y cambiar a la fiscal. O sea, yo creo que le hace un daño a la investigación el hecho que Lorena Parra, aunque salga, mira lo que te voy a decir, aunque salga libre de polvo y paja respecto de... ¿Tú crees que ensucia la investigación? Ensucia la investigación, porque al final siempre va a dejar un manto de duda, ya sea porque actuó arbitrariamente o desproporcionadamente respecto a Luis Hermosilla, porque claro, al revés. Pero ojo que hay un control del Tribunal de Garantía, Gustavo. O sea, convengamos una cosa, valga la redundancia, una cosa es lo que la fiscal Lorena Parra pueda solicitar, ¿no es cierto?, en términos, por ejemplo, de medidas cautelares, que pida prisión preventiva, y si tú me dices, oye, está en buen chileno con el tejo pasado. Pero otra cosa muy distinta es que el Tribunal de Garantía, según el mérito del antecedente, acepta o no acepta aquello. Y eso fue aceptado y fue ratificado por la Corte. Así es. Entonces también hay que hacer el punto de que hay un contrapeso. Yo hablo de la prudencia que uno espera del Ministerio Público. Ahora, yo entiendo las razones que tú das, incluso pudiendo compartirlas en algún sentido. Yo creo que efectivamente hay un tema de prudencia que me parece a mí que, por el bien de una investigación tan relevante en materia de corrupción, debiéramos tener como instituciones, y ahí hablo del Ministerio Público, y de hecho no hay que olvidarse, pero los chats de Hermosilla que fueron impresos en su oportunidad son más de... Estaba buscando el dato, pero no me acordaba. Son entre 770.000 y 777.000 fojas, páginas con un montón de información referente a un montón de cosas. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando se inició este caso y que dijimos que esto efectivamente era abrir una caja de Pandora, la verdad de las cosas es que yo creo que después que ocurrió aquello, muchos de los grandes abogados de la plaza tienen que haber empezado a borrar WhatsApp, cambiar de sistemas operativos. No en fin. Solo los abogados, los jueces, ¿cuántas personas más? Notarios, No, y gente de la élite, empresarios, lo que sea, cuánta gente más, incluso gente que no tiene por qué verse involucrada en algún delito, sino que personas que son clientes de él, que comparten información sensible y confidencial, ¿no es cierto? Amparada dentro de un derecho constitucional que es la confidencialidad entre abogado y cliente. Exacto. Entonces imagínate cómo tiritó
No, absolutamente. Una cuota importante de la sociedad chilena cuando se destapa este caso. Ahora, para ir cerrando, ¿en qué estamos? Estamos en que, a propósito de la nueva formalización por lavado de activos respecto a Luis Hermosilla, va a haber una ampliación del plazo de investigación que vendría siendo la última. Creo que son 45 días que es lo que se está pidiendo. Y lo que viene de ahí ya debiese venir es la audiencia la audiencia de preparación de juicio oral, que la verdad es que yo no me atrevo a estimar cuánto podría durar y el juicio oral tampoco. Pero yo calculo, por lo bajo, tenemos un año. Por lo menos. Un año hasta conocer ya sentencias y sin perjuicio de los recursos de nulidad. Y yo te diría que más de un año. Y además recordemos que lo que va a pasar ahora, en la primera semana de mayo, independientemente de que sea 1 de mayo, la verdad que deberíamos conocer la resolución del Tribunal de Garantía de la petición del fiscal de Arica y Parinacota, Carrera. Gran fiscal respecto de sus solicitudes de obtener de estas 777.000 fojas la información referente a los casos que ya mencionamos y a las personas que ya mencionamos. Así que se viene interesante. ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó esta nueva modalidad? Me encantó porque, como lo dijimos... ¿Causa abierta? Para no olvidar. Para no olvidar, porque esto sigue pendiente. Oye, y nosotros aprovechamos, ya llegamos aquí, Connie nos está haciendo gestos, nuestra directora de podcast. Musaraña. Saben que somos esclavos del tiempo, pero bueno, agradecerle a todos nuestros auditores, a nuestros televidentes, pedirle que nos den likes, muchos me gustan. Compartir. Exactamente, porque creo que la intención de esto es que ustedes no se olviden de lo que va pasando. Exacto. Porque yo creo que hay cosas para no olvidar. Exactamente. Sí, pero oye, un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Sobreseídos, Abogados y Ciudadanos que Hablan. Chao. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.